Imagina una época en la que ciencia y espiritualidad parecían mundos separados. ¿Qué pasaría si te dijera que en el siglo XII una monja visionaria no solo rompió con esa idea, sino que revolucionó la manera de entender la medicina y la fe? Santa Hildegarda de Bingen, reconocida como Santa y Doctora de la Iglesia, fue una mujer extraordinaria, cuyas visiones divinas la llevaron a descubrir conocimientos avanzados sobre salud y sanación que siguen siendo estudiados hoy en día. En este video, exploraremos cómo Hildegarda de Bingen unió lo divino y lo científico, desarrollando una medicina holística que comprende desde el cuerpo hasta el espíritu. Veremos cómo sus enseñanzas no solo inspiraron a los creyentes de su tiempo, sino que también nos ofrecen hoy una guía poderosa hacia el bienestar y la espiritualidad. ¿Te imaginas descubrir secretos de salud y espiritualidad medievales que pueden transformar tu vida actual? Quédate, porque en los próximos minutos profundizaremos en los misterios y la sabiduría de esta santa única. Empecemos este viaje hacia el pasado para entender cómo Santa Hildegarda cambió la historia para siempre. Contexto histórico y primeros años de vida. Santa Hildegarda de Bingen nació en el año 1098, en el seno de una familia noble en Bermersheim, Alemania, durante la Alta Edad Media. Era una época caracterizada por intensos cambios políticos, el auge de la Iglesia Católica y las cruzadas que marcaron la Europa cristiana. Desde muy joven, Hildegarda mostró ser una niña peculiar, afirmando tener visiones desde los 3 años. Aunque en ese tiempo estos fenómenos eran poco comprendidos, sus padres vieron en ella una vocación religiosa, y a los 8 años fue enviada a un convento bajo la tutela de Jutta von Spanghauen. El ingreso de Hildegarda al convento de Disibodenberg fue un paso decisivo para el desarrollo de su vida espiritual y sus visiones. En la comunidad monástica, Hildegarda encontró el espacio para profundizar en el estudio de las escrituras y en la meditación. Sin embargo, su vida en el convento también fue una prueba de disciplina estricta y, al mismo tiempo, una liberación para una joven mujer en una época donde las mujeres pocas veces tenían acceso al conocimiento. Conforme crecía, las visiones de Hildegarda se hicieron más intensas y frecuentes. Estas visiones, que ella describía como luces brillantes acompañadas de palabras y símbolos, le revelaban conocimientos sobre el universo, la naturaleza humana y la espiritualidad. Durante mucho tiempo, mantuvo sus visiones en secreto, temiendo ser incomprendida o castigada, ya que en esa época la visión espiritual se consideraba un terreno exclusivamente masculino y clerical. A los 42 años, Hildegarda recibió lo que consideró una instrucción divina: debía compartir sus visiones con el mundo. Esta revelación la llenó de una fuerza que nunca antes había experimentado, y con la ayuda de su confesor y mentor, Volmar, comenzó a escribir sus visiones en lo que sería su primera obra, Sibias, Conoce los Caminos. Esta obra, con el apoyo de la Iglesia, comenzó a circular y atrajo la atención de figuras religiosas de alto rango, incluyendo al Papa Eugenio III, quien la alentó a continuar sus escritos. El hecho de que una mujer compartiera visiones y conocimientos tan profundos fue un acto revolucionario. En la Edad Media, pocas mujeres lograban tener una voz pública, y mucho menos una voz escuchada por líderes de la Iglesia. La valentía de Hildegarda no solo le permitió expresar su sabiduría, sino que la llevó a ser vista como una santa y profetisa en vida. Su capacidad para desafiar las normas establecidas y mantenerse fiel a sus convicciones hizo que su influencia se extendiera rápidamente. Además de las visiones, Hildegarda poseía un talento natural para las ciencias, algo también poco común para una mujer de su época. Su interés por la naturaleza, las plantas y el cuerpo humano le permitió realizar observaciones detalladas que más tarde incluiría en sus escritos sobre medicina y salud. La combinación de lo místico con lo científico le otorgó un estatus único, pues su enfoque se basaba en ver la vida de manera integral, una perspectiva que aún hoy resulta innovadora. En el convento, Hildegarda destacó no solo por su sabiduría, sino también por su liderazgo. Al morir su mentora Jutta, Hildegarda fue elegida como superiora del convento, lo que le permitió poner en práctica sus ideas y organizar la vida monástica en torno a su particular filosofía. En una decisión inusual para la época, años después fundaría su propio convento en Rupertsberg, dando a las mujeres un espacio donde pudieran desarrollarse espiritual e intelectualmente sin las limitaciones impuestas por los hombres. Su fama y sus visiones también atrajeron la atención de nobles, monarcas y clérigos que la consultaban en busca de consejo y orientación. A través de cartas, Hildegarda compartía su visión sobre diversos temas de la época, desde asuntos religiosos hasta conflictos políticos,
demostrando una gran intuición y entendimiento del mundo. Era, sin duda, una mujer que desafiaba las barreras de su tiempo y que poseía una sabiduría muy adelantada. El impacto de Hildegarda creció al punto de convertirse en una figura respetada y temida en igual medida. Su influencia alcanzó tal relevancia que, incluso, llegó a enfrentar a poderosas figuras de la Iglesia para defender sus creencias. Su vida demuestra cómo una mujer con una visión única y una fe inquebrantable puede transformar su tiempo, inspirar a generaciones futuras y dejar un legado que aún resuena en el mundo. En resumen, los primeros años de Hildegarda, entre el convento, sus visiones y su desarrollo intelectual, sentaron las bases para una vida llena de logros y contribuciones que desafiarían las estructuras tradicionales de su época. Hildegarda de Bingen no fue solo una mística o santa, fue una innovadora que abrió caminos para la unión entre espiritualidad y conocimiento. Experiencias místicas y visiones divinas. Las visiones místicas de Santa Hildegarda comenzaron desde muy temprana edad y fueron una característica central de su vida espiritual. Ella misma describía estas experiencias como una especie de luz brillante, que veía con los ojos del espíritu, una claridad que le permitía comprender cosas que el conocimiento común no alcanzaba. Estas visiones no solo inspiraron sus escritos, sino que también definieron su papel como profetisa y guía espiritual, tanto para su comunidad como para la iglesia de su tiempo. Desde niña, Hildegarda percibía estas visiones como manifestaciones de lo divino, aunque no fue hasta sus 40 años que comenzó a escribir y hablar abiertamente sobre ellas. El miedo a ser incomprendida y rechazada era algo constante, ya que en la época medieval, este tipo de experiencias era tomado con gran cautela, y la mayoría de las personas que afirmaban recibir visiones eran hombres o miembros del clero. Sin embargo, Hildegarda se mantuvo firme, convencida de que estas visiones venían directamente de Dios. Un aspecto notable de sus visiones es la profundidad de los temas que abordaban. Estas revelaciones no solo trataban sobre aspectos teológicos o bíblicos, sino que también incluían conocimientos sobre el universo, la naturaleza y la estructura del cuerpo humano. Hildegarda afirmaba recibir información sobre cómo el alma, el cuerpo y el cosmos están interconectados, una visión revolucionaria para su época que la situó como una de las primeras en proponer una filosofía holística de la existencia. Su primera obra mística, Sivias, abreviatura de Conoce los caminos del Señor, fue el fruto de estas visiones. En esta obra, Hildegarda describe detalladamente sus experiencias y las interpreta en un contexto teológico, representando escenas de la creación, el pecado original y la redención. Para ayudar en la interpretación y escritura, contó con la colaboración de Volmar, un monje y confesor que la apoyó incondicionalmente y que sería una figura clave en su vida y obra. Las visiones de Hildegarda también se manifestaban a través de colores, formas y sonidos que ella describía con asombroso detalle. Para darles forma, Hildegarda trabajó con ilustradores que crearon imágenes basadas en sus descripciones, algunas de las cuales aún se conservan y son consideradas verdaderas obras de arte visionario. Estas imágenes no solo tenían un valor espiritual, sino que también servían como herramientas de enseñanza para quienes deseaban entender sus mensajes. A medida que compartía sus visiones, Hildegarda comenzó a ser vista como una profetisa y recibió la atención de altos cargos de la Iglesia, incluyendo al Papa Eugenio III. Este reconocimiento papal le dio la confianza necesaria para seguir hablando y escribiendo sobre sus experiencias. Así, Hildegarda rompió con las barreras de su tiempo, en el que las mujeres raramente tenían la oportunidad de expresar públicamente sus pensamientos y creencias, especialmente en temas tan profundos. Otro aspecto singular de sus visiones era su mensaje moral y espiritual. Hildegarda afirmaba que Dios le había dado estas visiones para instruir y advertir a la humanidad sobre los peligros de alejarse de la virtud y el camino correcto. Con una voz firme y convincente, sus escritos abordaban temas como la corrupción, la decadencia moral y la necesidad de vivir en armonía con la creación. Sus palabras eran tan potentes que inspiraban tanto temor como respeto entre quienes la leían o escuchaban. Su profunda conexión con lo divino le permitió, además, hablar sobre la relación entre el ser humano y el cosmos, la importancia de cuidar la naturaleza y de respetar el cuerpo como un don sagrado. Esta perspectiva hizo que Hildegarda se adelantase a su tiempo, promoviendo una espiritualidad profundamente ecológica y defendiendo la idea de que todos los seres están interconectados en un equilibrio que debe ser preservado. El impacto de sus visiones no se limitó a su comunidad. Hildegarda fue invitada a hablar en otras ciudades y monasterios, y sus escritos se distribuyeron ampliamente,
llegando a reyes, obispos y líderes que la consideraban una voz de autoridad. Su influencia como visionaria la llevó a ser una de las pocas mujeres en la historia medieval que se dirigía directamente a figuras de poder, aconsejándolos y, en ocasiones, llamándolos a la reflexión sobre sus decisiones. En resumen, las visiones de Santa Hildegarda fueron mucho más que experiencias personales, se convirtieron en un canal de conocimiento espiritual y natural, un llamado a vivir en armonía con el universo y a buscar la redención a través de la virtud. Su vida como visionaria sentó las bases para su obra y su legado, posicionándola como una figura central de la espiritualidad medieval y un ejemplo de fe y valentía. Contribuciones a la medicina y la salud. Las contribuciones de Santa Hildegarda a la medicina fueron tan revolucionarias como inesperadas para una mujer de su época. Ella desarrolló un enfoque holístico que combinaba elementos de la medicina, la nutrición y el cuidado espiritual, estableciendo una conexión profunda entre la salud del cuerpo y la paz del alma. En su visión, la salud no dependía únicamente de tratamientos médicos, sino de mantener un equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu, una perspectiva que hoy sigue vigente. Hildegarda escribió varios tratados médicos, entre ellos el Liber Subtilitatum Diversarum Naturarum Creaturarum, libro de las sutilezas de las diversas naturalezas de las criaturas, que describía en detalle las propiedades curativas de plantas, minerales y animales. Este trabajo fue pionero en su tiempo, ya que identificaba remedios naturales y sugería tratamientos específicos para diversas dolencias. Hildegarda creía que la naturaleza ofrecía soluciones para casi todos los males humanos, y veía cada planta o mineral como un regalo de Dios con un propósito curativo. Uno de los conceptos médicos más innovadores que Hildegarda propuso fue el uso de la alimentación como medicina. En sus escritos, destacaba la importancia de una dieta equilibrada y recomendaba alimentos específicos para tratar enfermedades, reducir la inflamación y promover el bienestar general. Para ella, una dieta adecuada podía restablecer el equilibrio natural del cuerpo, y estaba convencida de que ciertos alimentos tenían el poder de sanar o, por el contrario, enfermar. Esta idea de medicina a través de la alimentación ha ganado un gran interés en los últimos años. Hildegarda también reconoció el papel de las emociones en la salud física. Ella sostenía que emociones como la tristeza, el enojo o el miedo podían debilitar el cuerpo y causar enfermedades. Para combatir estos estados, recomendaba prácticas de oración, meditación y el uso de remedios naturales que ayudaran a purificar tanto el cuerpo como el espíritu. En este sentido, Hildegarda fue una de las primeras en relacionar la salud mental con la salud física, un concepto que la ciencia moderna explora con creciente interés. Otro aspecto importante de sus contribuciones fue el tratamiento de enfermedades femeninas, un tema en el que Hildegarda mostró una sensibilidad y un conocimiento profundo. Desarrolló tratamientos para aliviar el dolor menstrual, los problemas de fertilidad y otras dolencias que afectaban a las mujeres de su época. Esto fue muy innovador, ya que en la Edad Media los cuidados específicos para las mujeres eran limitados, y sus aportes representaron un gran avance para el bienestar femenino. En su práctica medicinal, Hildegarda no solo prescribía hierbas y tratamientos físicos, sino que también enfatizaba la importancia de la fe y la oración. Ella creía que la sanación completa solo podía lograrse si se fortalecía también el espíritu. A menudo, sus remedios incluían oraciones o recomendaciones espirituales, basadas en su visión de que la verdadera salud era un reflejo de la armonía entre el cuerpo y el alma. Así, Hildegarda se convirtió en una precursora de la medicina espiritual. Entre los remedios más conocidos de Hildegarda están el uso de la espelta, una variedad de trigo que consideraba especialmente nutritiva y curativa, y el agua de rosas, que recomendaba para el cuidado de la piel y la reducción de la fiebre. También usaba la ortiga, el hinojo y la alolva para tratar diversas afecciones. Estos ingredientes y sus propiedades medicinales siguen siendo utilizados y estudiados en la medicina natural contemporánea. Hildegarda veía el cuerpo humano como un microcosmos del universo, y esta idea la inspiraba a buscar remedios en la naturaleza misma, considerando que los seres humanos y el entorno compartían una conexión intrínseca. Su visión ecológica y naturalista le permitió anticipar la importancia de preservar el equilibrio natural para mantener la salud. Esto ha llevado a muchos a considerarla como una pionera del enfoque ecológico en la medicina. Sus enseñanzas también incluían consejos sobre la forma de vida y la prevención de enfermedades. Hildegarda promovía la práctica del ayuno y la moderación, y sugería la necesidad de evitar los excesos para mantener una vida sana y equilibrada.
Esta idea de prevención a través de un estilo de vida saludable fue otro aspecto avanzado de su enfoque médico, y en la actualidad se reconoce como un pilar de la medicina preventiva. En conclusión, la medicina de Santa Hildegarda fue una combinación única de ciencia, espiritualidad y ecología. Su obra y sus descubrimientos han tenido una influencia duradera en la medicina natural, y hoy sigue inspirando a aquellos que buscan una forma de vida más saludable y armoniosa. Su enfoque sigue siendo una invitación a ver la salud como un equilibrio integral, donde el cuerpo, el alma y la naturaleza están profundamente interconectados. La filosofía holística de Hildegarda. La filosofía de Santa Hildegarda sobre la salud y el bienestar se basaba en una visión profundamente holística. Para ella, el ser humano estaba compuesto de cuerpo, mente y espíritu, y cada uno de estos elementos debía cuidarse y cultivarse para lograr una vida plena y saludable. Este enfoque integral, en el que la sanación y el bienestar no se limitaban a la medicina física, fue revolucionario en su época y sigue siendo relevante hoy en día. Hildegarda creía que la salud del cuerpo estaba intrínsecamente conectada con la salud del alma. Según su visión, cada enfermedad o dolencia tenía una raíz espiritual o emocional, y sanar el alma era esencial para curar el cuerpo. Esto la llevó a recomendar tanto remedios físicos como prácticas espirituales, tales como la oración, la meditación y la introspección. De esta forma, Hildegarda promovía una sanación completa que incluyera todas las dimensiones del ser humano. En su filosofía, la naturaleza también jugaba un papel central. Hildegarda sostenía que el universo y el ser humano estaban en constante interacción, y que la naturaleza tenía el poder de restaurar el equilibrio en el cuerpo y en el alma. Cada planta, piedra o elemento natural tenía una viriditas o fuerza vital, un concepto que representaba la energía curativa presente en la creación. Para Hildegarda, recurrir a la naturaleza no era solo una cuestión de supervivencia, sino una forma de comunión con lo divino. La viriditas era, para Hildegarda, el símbolo de la vitalidad, la regeneración y el poder de Dios en la naturaleza. Ella enseñaba que los seres humanos podían absorber esta fuerza vital mediante la alimentación, la meditación y el contacto con el entorno natural. Esta idea de la energía curativa de la naturaleza reflejaba su profundo respeto por la creación y su convicción de que el mundo natural estaba impregnado de sabiduría y bondad divinas. Hildegarda también enfatizaba la importancia de la moderación y el equilibrio en todos los aspectos de la vida. Ella veía el exceso, ya fuera en la comida, el trabajo o las emociones, como una fuente de desequilibrio que conducía a la enfermedad. En su filosofía, vivir en armonía implicaba mantener un estilo de vida moderado y respetuoso con el propio cuerpo, evitando los extremos que pudieran poner en riesgo la salud física y espiritual. Otro aspecto clave de su pensamiento era la idea de que el cuerpo es un reflejo del alma, y que todo lo que ocurre en el plano espiritual afecta al plano físico. Hildegarda afirmaba que los pensamientos negativos, el odio o la tristeza profunda podían manifestarse como enfermedades físicas. En este sentido, sus enseñanzas proponían una especie de medicina del alma, en la que sanar el espíritu era tan importante como curar el cuerpo. Este enfoque integral ha sido retomado hoy en día en terapias que buscan conectar la mente y el cuerpo. Hildegarda también resaltaba la importancia del descanso y la paz interior. Ella creía que la falta de tranquilidad podía causar un desgaste en el cuerpo y el alma, debilitando la capacidad natural de recuperación del organismo. En sus recomendaciones, Hildegarda sugería la práctica de la contemplación y la búsqueda de la paz interior como una vía para preservar la salud y fortalecer el espíritu, ideas que actualmente se encuentran en las prácticas de mindfulness y meditación. En la filosofía de Hildegarda, la música ocupaba un lugar especial como medio para sanar el alma y elevar el espíritu. Ella componía cantos que, según creía, podían conectar a las personas con lo divino y ayudarles a encontrar paz y consuelo en tiempos difíciles. Este uso de la música como herramienta de sanación anticipó muchas de las terapias actuales que utilizan el sonido para promover la salud emocional y espiritual. Por otro lado, su enfoque holístico también incluía el respeto por el cuerpo como un templo sagrado. Para Hildegarda, el cuidado del cuerpo no era solo una cuestión de salud, sino de espiritualidad. Ella creía que honrar y cuidar el cuerpo era una forma de honrar a Dios, quien había creado al ser humano a su imagen y semejanza. Esta idea llevó a Hildegarda a ser una de las primeras en promover la importancia del autocuidado y la responsabilidad personal en la salud. En resumen,
La filosofía holística de Santa Hildegarda era un sistema de vida que unía el cuerpo, el alma y la naturaleza en una armonía divina. Su enfoque revolucionario de la medicina y la espiritualidad, en el que la salud se alcanzaba a través de la conexión con el universo y la introspección, sigue siendo una inspiración para quienes buscan un estilo de vida equilibrado y consciente. Su legado nos invita a vernos a nosotros mismos como seres complejos y a reconocer la importancia de cuidar todas las dimensiones de nuestro ser. Impacto en la espiritualidad y la teología. La influencia de Santa Hildegarda en la espiritualidad y la teología medieval fue inmensa, especialmente considerando que en su época era poco común que las mujeres tuvieran voz en cuestiones religiosas. A través de sus visiones y escritos, Hildegarda desarrolló una teología profunda que exploraba la relación entre Dios, el ser humano y la creación. Su pensamiento marcó una diferencia en la manera de ver la fe, aportando una perspectiva única que aún resuena en el mundo contemporáneo. Las visiones de Hildegarda no solo se enfocaban en temas místicos, sino que también incluían reflexiones sobre la moralidad y la conducta humana. Ella creía que la verdadera espiritualidad debía traducirse en una vida de virtud y equilibrio. Según sus enseñanzas, vivir una vida alineada con la voluntad divina era fundamental para alcanzar la paz interior y el bienestar. Esta idea de la espiritualidad como un estilo de vida virtuoso es un concepto que se anticipa a los valores éticos que la Iglesia promueve hoy. Uno de los aspectos más destacados de la teología de Hildegarda fue su visión de Dios como la fuente de toda la creación. Ella veía a Dios como una luz eterna que daba vida y sentido a todo lo que existía. Para Hildegarda, el universo entero era una manifestación de la sabiduría divina, y cada ser formaba parte de un diseño perfecto. Esta perspectiva cósmica de la espiritualidad llevó a Hildegarda a promover el respeto y el cuidado de la naturaleza como un acto de reverencia hacia Dios. Además, Hildegarda tenía una concepción particular sobre la figura de Cristo y la Virgen María. En sus escritos, describía a Cristo como el hombre divino, y veía en María la representación de la perfección humana. Ella atribuía a María un rol esencial en la redención de la humanidad y exaltaba su pureza y sabiduría. Esta devoción hacia la Virgen también influenció a sus seguidores y fortaleció el papel de la figura femenina en la fe cristiana, algo que fue bastante progresista para su tiempo. Hildegarda también fue pionera en promover una espiritualidad inclusiva. En sus cartas, ella dirigía mensajes a personas de todas las clases sociales, desde campesinos hasta emperadores, recordándoles la importancia de vivir en virtud y buscar a Dios. En un contexto en el que la religión estaba muy influenciada por las jerarquías, Hildegarda rompió barreras al insistir en que todos, sin importar su posición social, estaban llamados a buscar la salvación y la paz espiritual. Otra contribución significativa de Hildegarda a la espiritualidad fue su insistencia en la conexión entre el cuerpo y el alma. Ella creía que la vida espiritual no debía separarse de la experiencia corporal y que ambas dimensiones debían complementarse. Esta idea influyó en su concepción del autocuidado y la salud como una práctica espiritual, y aunque esta visión fue revolucionaria en su tiempo, hoy es un concepto ampliamente aceptado en varias tradiciones espirituales. A través de sus escritos, Hildegarda también habló abiertamente sobre la necesidad de la renovación espiritual dentro de la Iglesia. Ella criticaba la corrupción y el materialismo que veía entre algunos miembros del clero, y llamaba a un retorno a la humildad y a la verdadera vocación de servicio. Esta postura crítica y profética la convirtió en una figura respetada y temida a la vez, y mostró su valentía al desafiar las estructuras de poder en nombre de la fe. Sus críticas también incluían advertencias sobre las consecuencias de una vida alejada de la virtud. Hildegarda describía visiones en las que veía el sufrimiento espiritual de quienes se desviaban del camino de Dios, una manera de recordar a sus seguidores la importancia de vivir en armonía con los principios de la fe. A través de estas visiones, Hildegarda se convirtió en una especie de voz de advertencia para su época, llamando a la reflexión sobre las prioridades y valores de la sociedad medieval. La teología de Hildegarda también abordó la salvación como un proceso de sanación. Ella veía el pecado como una enfermedad del alma y consideraba que la verdadera redención consistía en sanar esa herida espiritual a través del arrepentimiento y la virtud. Esta idea de la salvación como una experiencia de sanación fue otra de sus contribuciones, ya que promovió una espiritualidad que buscaba restaurar al individuo desde dentro. En conclusión, Santa Hildegarda de Bingen no solo fue una mística, sino una teóloga que dejó una huella profunda en la espiritualidad cristiana. Su influencia trascendió su época y su condición de mujer en una sociedad dominada por hombres.
Su valentía para expresar sus visiones y compartir su sabiduría nos deja un legado que invita a ver la fe como un camino integral de virtud, sanación y comunión con Dios y la creación. Obras y legado literario. Santa Hildegarda de Bingen dejó un legado literario impresionante que abarca temas como la espiritualidad, la teología, la medicina y la música, todos ellos integrados en una visión unificada de la vida. Sus obras no solo representan una fuente de conocimiento sobre la vida medieval, sino que también revelan su mente brillante y su capacidad para abordar temas complejos de manera accesible y profunda. Entre sus textos más reconocidos están Scivias, Liber Vitae Meritorum, y Liber Divinorum Operum, tres obras que documentan sus visiones y reflexiones sobre la vida espiritual. Scivias, Conoce los caminos del Señor, fue su primera obra importante y una de las más influyentes. En ella, Hildegarda describe una serie de visiones que abarcan temas que van desde la creación del mundo hasta el juicio final. A través de estas visiones, Hildegarda presenta un complejo sistema teológico que busca explicar el propósito de la vida humana y la relación entre Dios y el universo. Scivias también incluye coloridas ilustraciones que representan sus visiones, y se considera una de las grandes obras místicas de la Edad Media. Otra obra destacada de Hildegarda es el Liber Vitae Meritorum, el libro de los méritos de la vida, en el que profundiza en el tema de la virtud y el pecado. En este libro, Hildegarda describe el conflicto constante entre las fuerzas del bien y el mal en el alma humana, y propone una serie de enseñanzas para alcanzar la virtud. A través de un lenguaje metafórico y simbólico, Hildegarda analiza las diferentes virtudes y pecados, ofreciendo una guía práctica para la vida espiritual. Su enfoque en la lucha interna del ser humano es una anticipación de ideas sobre la psicología y el desarrollo moral. El Liber Divinorum Operum, el libro de las obras divinas, es otra de sus obras monumentales y presenta una visión cósmica de la creación. En este texto, Hildegarda describe el universo como un reflejo de la mente divina, donde cada criatura y elemento natural tiene un propósito específico. El Liber Divinorum Operum representa la culminación de su pensamiento teológico, combinando sus conocimientos de medicina, filosofía y espiritualidad en una obra que aborda desde la naturaleza humana hasta el funcionamiento del cosmos. Además de sus escritos teológicos, Hildegarda también dejó un importante legado en el campo de la medicina con obras como Physica y Causae et Curae. En estos textos, ella analiza las propiedades curativas de plantas, minerales y animales, proporcionando remedios y tratamientos para diversas enfermedades. Physica es un manual de remedios naturales, mientras que Causae et Curae explora las causas de las enfermedades y su tratamiento. Estas obras consolidan a Hildegarda como una pionera de la medicina natural y la fitoterapia. La música fue otro de los grandes aportes de Hildegarda. Escribió más de 70 composiciones, lo que la convierte en una de las primeras compositoras conocidas en la historia. Su obra musical, recopilada en Symphonia Harmoniae Celestium Revelationum, refleja su amor por la creación y su profunda conexión espiritual. Sus cantos gregorianos son únicos en su estructura y contenido, y representan un estilo de música mística que invita a la meditación y la elevación del espíritu. La música de Hildegarda es aún interpretada en la actualidad, y ha sido reconocida por su belleza y su originalidad. La poesía también forma parte de su legado literario. Hildegarda usaba la poesía como una forma de expresar sus visiones y su amor por lo divino. Sus poemas, a menudo integrados en sus cantos, son alabanzas a la creación y a Dios, y reflejan su sensibilidad y su capacidad para transmitir la experiencia mística. En sus versos, Hildegarda logra plasmar su visión del mundo como una creación sagrada, un tema recurrente en toda su obra. La estructura y el estilo de sus escritos son particularmente interesantes. Hildegarda empleaba un lenguaje rico en simbolismo y metáforas, lo que hacía que sus textos fueran difíciles de interpretar pero, al mismo tiempo, fascinantes y profundos. Su estilo único y su capacidad para describir conceptos abstractos con imágenes vívidas han sido objeto de estudio por parte de teólogos, historiadores y literatos. Hildegarda utilizaba el simbolismo para acercar a sus lectores a la comprensión de lo divino y para explicar los misterios de la fe. El legado literario de Hildegarda ha inspirado a generaciones de creyentes, estudiosos y artistas. Su habilidad para integrar la espiritualidad con la ciencia y el arte la convierte en una figura única en la historia. Sus escritos no solo documentan sus visiones, sino que también ofrecen una reflexión profunda sobre el ser humano y su relación con el universo. A través de sus obras,
Hildegarda nos muestra que la búsqueda de la verdad y la sabiduría es una aventura que abarca todos los aspectos de la vida. En resumen, el legado literario de Santa Hildegarda es vasto y multifacético. Sus obras son testimonio de su talento y su profunda conexión con lo divino, y siguen siendo relevantes hoy en día para quienes buscan una comprensión más amplia de la vida espiritual y el conocimiento. La influencia de Hildegarda trasciende su tiempo, y su obra sigue siendo un faro de inspiración en el mundo de la espiritualidad, la medicina y el arte. Influencia de Santa Hildegarda en la actualidad. La influencia de Santa Hildegarda de Bingen sigue viva hoy en día, más de 8 siglos después de su muerte. Su pensamiento, sus enseñanzas y su enfoque integral hacia la vida continúan inspirando a personas en todo el mundo, desde practicantes de medicina natural hasta teólogos, artistas y estudiosos de la espiritualidad. Hildegarda es reconocida como una precursora en diversas áreas, y su legado permanece relevante en la era moderna por su enfoque único y adelantado a su tiempo. Uno de los campos en los que la influencia de Hildegarda es más evidente es la medicina natural y la fitoterapia. Sus escritos sobre el uso de plantas medicinales y la importancia de una dieta balanceada para mantener la salud han ganado un nuevo reconocimiento en el contexto actual. Los movimientos de salud natural y bienestar han redescubierto sus recomendaciones, y hoy en día existe una medicina de Hildegarda basada en sus remedios y tratamientos, especialmente popular en Alemania y otros países europeos. El enfoque holístico de Hildegarda, que integra el cuerpo, la mente y el espíritu, resuena con muchas de las prácticas de salud modernas, como la medicina integrativa, el mindfulness y la atención plena. Sus enseñanzas sobre la importancia de mantener un equilibrio entre el cuerpo y el alma han sido redescubiertas por terapeutas y psicólogos que exploran la relación entre la salud emocional y física. Su legado es visto como un puente entre el conocimiento antiguo y la ciencia moderna, especialmente en el ámbito de la salud holística. En el ámbito de la espiritualidad, Hildegarda ha sido reconocida como una mística y visionaria cuyas experiencias siguen siendo objeto de estudio. Su capacidad para conectar con lo divino y expresar sus visiones de una manera tan vívida ha llevado a muchas personas a buscar en sus escritos una guía espiritual. En la actualidad, las enseñanzas de Hildegarda inspiran a aquellos que desean vivir una vida espiritual más consciente y conectada con la naturaleza, especialmente en contextos cristianos y ecuménicos. La música de Hildegarda también ha experimentado un resurgimiento en los últimos años. Sus composiciones gregorianas, basadas en sus visiones y su amor por lo divino, han sido interpretadas por músicos contemporáneos y están disponibles en grabaciones que han llegado a públicos amplios. Estos cantos tienen un poder calmante y elevador, y su estilo único ha sido valorado tanto por su belleza musical como por su capacidad de inspirar paz interior. La obra musical de Hildegarda ha encontrado un lugar especial en la música sacra y espiritual moderna. En el ámbito ecológico, las ideas de Hildegarda sobre el respeto y el cuidado de la naturaleza han cobrado una nueva relevancia en un mundo cada vez más consciente de la crisis medioambiental. Su visión del ser humano como parte de un ecosistema interconectado inspira a los movimientos ecológicos y a aquellos que buscan una relación más armoniosa con el planeta. Para Hildegarda, el cuidado de la creación era una responsabilidad sagrada, y su filosofía ecológica resuena con la necesidad contemporánea de proteger el medio ambiente. El reconocimiento de Santa Hildegarda como doctora de la Iglesia en 2012 por el Papa Benedicto XVI es un reflejo de su influencia y relevancia duradera en la teología cristiana. Este título, otorgado solo a unas pocas figuras en la historia de la Iglesia, destaca la profundidad y la universalidad de su pensamiento. Su obra ha sido valorada no solo por su espiritualidad, sino también por su capacidad para integrar el conocimiento científico y natural en su visión teológica. En la literatura y el arte, la vida de Hildegarda ha sido una fuente inagotable de inspiración. Su historia, sus visiones y su legado han sido llevados a novelas, obras de teatro, documentales y películas. La figura de Hildegarda como una mujer fuerte, sabia y profundamente conectada con lo divino es un símbolo que continúa cautivando a creadores y audiencias alrededor del mundo. Su vida representa una combinación única de misticismo, ciencia y arte que sigue fascinando a quienes buscan comprender su impacto. En conclusión, la influencia de Santa Hildegarda de Bingen en la actualidad es un testimonio de su genialidad y su visión trascendental. Su legado permanece vivo en múltiples disciplinas y su mensaje de conexión entre el cuerpo, el alma y el universo sigue siendo una fuente de inspiración. Hildegarda nos recuerda la importancia de vivir en armonía con nosotros mismos y con nuestro entorno, y su obra continúa guiando a aquellos que buscan una vida más equilibrada,
consciente y llena de significado. Si te inspiró la historia de Santa Hildegarda y su legado en la medicina y la espiritualidad, no te pierdas nuestro próximo video sobre Santa Catalina de Siena. Descubre cómo otra santa visionaria desafió a su época, enfrentó a los poderosos y dejó enseñanzas que siguen impactando la espiritualidad cristiana hoy en día. Catalina fue una mujer de fe inquebrantable y una defensora incansable de la paz. Suscríbete al canal, activa la campanita y déjanos un like si quieres seguir descubriendo las vidas de estas mujeres extraordinarias que cambiaron la historia. Nos vemos en el próximo video.